acaban de contratar para trabajar en una pizzería del centro, una de esas antiguas que parece que se quedaron atrapadas en los años 70. El dueño, un hombre mayor y bastante callado, siempre tenía las manos cubiertas de harina y una mirada que nunca, pero nunca, llegaba a sonreír. El lugar tenía una sola regla, grabada a fuego en la mente de todos los empleados. Nunca, bajo ninguna circunstancia, abras la puerta del sótano. Durante el día, todo era completamente normal. El ajetreo de los pedidos, el olor a salsa de tomate y queso derretido, las risas de los clientes. Pero cuando caía la noche y el local se quedaba en silencio, empezaban los ruidos. Se escuchaban golpes secos desde abajo, como si alguien estuviera cortando algo con fuerza. A veces, eran gemidos ahogados, casi imperceptibles, y en otras ocasiones, un sonido metálico, como si alguien estuviera cocinando a escondidas, arrastrando utensilios pesados por el suelo de piedra. Mis compañeros bromeaban. Decían que eran las tuberías viejas o ratas del tamaño de un gato, pero yo sabía que era algo más. Algo que me ponía la piel de gallina. Una madrugada, después de una jornada especialmente agotadora, la curiosidad me pudo. Ya no lo soportaba más. Esperé a que todos se fueran, a que el dueño cerrara la caja y se despidiera con su habitual gesto seco. Me escondí en el almacén de escobas hasta que la puerta principal sonó, indicando que estaba completamente solo. Tomé una linterna del cajón de herramientas y, con el corazón latiéndome a 1000 por hora, me dirigí hacia esa puerta prohibida al final del pasillo. Giré el pomo oxidado con un chirrido que resonó en todo el local. El aire que subió del sótano era denso y fétido, una mezcla de humedad y algo dulzón y repugnante que me revolvió el estómago. Era un olor a carne quemada, pero no como la de una pizza que se pasa de cocción. Era diferente, más profundo, más orgánico. Bajé los escalones de madera que crujían bajo mis pies con cada paso. La luz de la linterna cortaba la oscuridad, revelando paredes cubiertas de moho y telarañas. Al fondo del sótano, una luz parpadeante llamó mi atención. Era un horno antiguo de ladrillo, un modelo que no había visto en mi vida, y estaba encendido. Las llamas en su interior danzaban con una intensidad anormal, demasiado vivas, casi furiosas. Sobre una vieja mesa de carnicero de madera, justo al lado del horno, había varios paquetes envueltos en el mismo papel encerado que usábamos para las pizzas. La curiosidad, esa estúpida curiosidad, me empujó a acercarme. Con manos temblorosas, desenvolví uno de los paquetes. Lo que vi me heló la sangre. Eran trozos de carne cruda, pero su textura y color no se parecían a nada que hubiera visto antes. Y entonces, en otro de los paquetes lo reconocí. Era una mano humana, inconfundible, y en uno de sus dedos llevaba un anillo de plata con una pequeña piedra azul. El mismo anillo que siempre llevaba mi compañero Luis. Luis, que no había venido a trabajar desde hacía 3 días. El dueño nos había dicho que se había marchado a su pueblo sin avisar. Mentira. Todo era una horrible mentira. El pánico se apoderó de mí. Quise gritar, pero la voz no me salía. Un sudor frío me recorrió la espalda. De repente, una sombra se proyectó detrás de mí. Me giré de golpe. Era el dueño. Estaba allí, en la penumbra, con una pala de horno de madera en la mano, la misma que usaba para sacar las pizzas, pero ahora parecía un arma mortal. «Te dije que no bajaras», susurró. Su voz, normalmente baja y monótona, ahora era un siseo helado que me paralizó por completo. No había ira en sus ojos, solo una calma aterradora, la misma que tendría un carnicero antes de sacrificar a un animal. Intenté correr, pero él fue más rápido. Me agarró del brazo con una fuerza increíble y me empujó violentamente hacia el horno. Caí de rodillas frente a la boca abierta del fuego. El calor era insoportable, quemaba mi piel, mis ojos. El olor a carne quemada se intensificó hasta volverse nauseabundo. Antes de perder el conocimiento por el dolor y el terror, vi cómo el dueño tomaba un trozo de masa fresca sobre la mesa. Con una destreza macabra, empezó a estirarla. Luego, agarró un puñado de esa carne terrible de los paquetes.
carne, piel, trozos de hueso, y lo colocó en el centro de la masa, como si fuera un ingrediente más. Lo último que vi fue su rostro, iluminado por las llamas mientras doblaba la masa para crear el borde de la pizza, sellando su horrible secreto dentro. Desperté de golpe. Estaba en el callejón, justo fuera de la puerta trasera del local. El sol empezaba a salir. Me toqué la cara, los brazos. Estaba ileso. Mi uniforme estaba limpio, sin una sola mancha ni quemadura. Había sido todo una pesadilla. ¿Una alucinación por el cansancio? Me levanté confundido y me fui a casa intentando convencerme de que solo había sido un mal sueño. Pero al día siguiente, cuando volví al trabajo, un escalofrío recorrió mi espina dorsal. En la pizarra de la entrada, con una caligrafía perfecta, había un nuevo anuncio. Prueba nuestra nueva pizza especial de la casa. Un sabor que nunca olvidarás. Y debajo, una foto. Era una pizza de aspecto delicioso, pero algo en el borde me hizo detener en seco. Tenía una forma extraña, una protuberancia que no debería estar ahí. Al acercarme, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Marcada en la masa horneada, se distinguía perfectamente la silueta de una mano, con un pequeño bulto donde debería estar el anillo de Luis. La gente entraba, pedía la nueva especialidad, comentaba lo jugosa que era la carne, y yo solo podía mirar la puerta del sótano, sabiendo lo que realmente se cocinaba allí abajo. Sabía que no podía decir nada, porque el dueño me observaba desde la cocina, con sus manos cubiertas de harina, y esa mirada que, por primera vez, parecía tener un atisbo de sonrisa. Ahora entendía que la próxima vez que un empleado desapareciera, su rostro no estaría en un cartel de "se busca", sino en el menú del día. Y yo era el siguiente en la lista. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustan este tipo de relatos, no olvides darle a like y suscribirte al canal para no perderte ninguno. Nos vemos en la próxima pesadilla. La noche cae sobre la ciudad, pero para algunos el trabajo apenas comienza. Soy repartidor de pizza. Un trabajo simple, ¿verdad? Llevas una caja caliente del punto A al punto B, recibes una sonrisa, tal vez una propina, y vuelves a la pizzería. Eso es lo que yo pensaba. Pero esta noche algo es diferente. Cada sombra parece más larga, cada callejón un poco más oscuro. El neón rojo del letrero de pizza sangra sobre el asfalto mojado, pintando el mundo en tonos de advertencia. Mi última entrega. Una dirección que no reconozco. En una parte de la ciudad que todos prefieren evitar cuando el sol se esconde. El GPS de mi móvil parpadea y muere. Genial. Ahora solo dependo de mi memoria y de los nombres de las calles casi borrados por el tiempo y el abandono. El motor de mi moto tose, como si también sintiera la opresión en el aire. Pero un pedido es un pedido, y el cliente siempre tiene la razón, o eso dicen. Llego al callejón. La dirección es esta, no hay duda. Un edificio de ladrillos que parece haber visto mejores décadas, con ventanas que son como ojos vacíos y oscuros. No hay luces, no hay timbres que funcionen. Siento un escalofrío que no tiene nada que ver con el frío de la noche. Saco la caja de pizza del compartimento térmico. Aún está caliente. Un simple pepperoni, o eso creo. Un olor extraño se mezcla con el del queso derretido, algo metálico, casi dulce. Lo ignoro. Solo quiero dejar esto y largarme. Golpeo la puerta de metal oxidado. El sonido retumba en el silencio del callejón, fuerte, casi violento. Nadie responde. Vuelvo a golpear, esta vez más fuerte. «Pizza», grito, mi voz sonando extrañamente pequeña. El silencio es mi única respuesta. Me estoy dando la vuelta, pensando en volver a la tienda y decir que no había nadie, cuando escucho un chirrido. La puerta se ha abierto una rendija. Solo oscuridad al otro lado. Una voz, rasposa como el papel de lija, susurra desde dentro. «Déjala en el suelo y vete». Vale, eso no es lo habitual, pero he visto clientes más raros. Me agacho para dejar la caja, pero la voz me detiene. «No, ábrela primero, quiero verla».
Mi corazón empieza a latir más rápido. ¿Por qué querría verla? Es una pizza. Todas se parecen. Pero discuto poco con una voz que sale de una oscuridad total en un callejón como este. Con manos temblorosas levanto la tapa de la caja. El interior no está iluminado por la débil luz de la calle, sino por un resplandor rojizo que parece emanar de la propia pizza. Y entonces lo veo. No es pepperoni. Sobre el queso fundido, en el centro de la masa, hay algo que no debería estar ahí. Un ojo. Un ojo humano, perfectamente redondo, azul, que me mira fijamente desde la salsa de tomate. No es una aceituna, no es una decoración. Parpadea. Retrocedo de un salto soltando un grito ahogado. La caja de pizza cae al suelo con un golpe sordo. El ojo sigue mirándome desde el pavimento, impasible. El pánico se apodera de mí. Me doy la vuelta para correr, para subir a mi moto y desaparecer, pero mi moto ya no está en pie. Está tirada de lado, como si alguien la hubiera pateado con fuerza. Y junto a ella, una figura, alta, delgada, envuelta en sombras que la niebla de la noche hace bailar. No puedo ver su rostro, solo su silueta contra el brillo enfermizo del letrero de la pizzería al final del callejón. No se mueve, solo está ahí, observando. ¿Es él quien pidió la pizza? ¿Es él a quien pertenece el ojo? Mi mente se acelera, tratando de encontrar una explicación lógica, pero no hay ninguna. Esto no es real. Tiene que ser una pesadilla. Pero el frío del asfalto bajo mis manos, el olor a hierro y a queso quemado, todo es demasiado real. La figura da un paso hacia mí, lento, deliberado. Cada movimiento es una amenaza silenciosa. Me arrastro hacia atrás, alejándome de la caja de pizza, alejándome de la figura. Mi uniforme, manchado con lo que antes pensaba que era salsa de tomate, ahora me parece una prueba macabra. ¿Cuántas entregas como esta he hecho sin darme cuenta? ¿Qué otros ingredientes he transportado en la oscuridad? El letrero de pizza parpadea. Rojo. Oscuridad. Rojo. Oscuridad. Con cada destello, la figura parece estar un poco más cerca. El callejón que antes era una ruta de escape ahora es una trampa sin salida. Estoy atrapado entre una puerta que esconde horrores y una sombra que se acerca para reclamarme. La sirena de una ambulancia suena a lo lejos, un sonido de un mundo normal al que ya no creo pertenecer. La voz rasposa vuelve a sonar, esta vez no desde la puerta, sino desde todas partes a mi alrededor, como un eco en mi cabeza. Te faltó la propina. Una risa seca y quebradiza llena el aire, mezclándose con el zumbido del neón. Cierro los ojos, esperando el final. Cuando los abro, la figura está justo delante de mí. No tiene rostro, solo un vacío oscuro bajo una capucha, y en su mano sostiene otra caja de pizza. «Tenemos otra entrega para ti», dice la voz. «Esta noche, no soy solo el repartidor. Soy la siguiente entrega. La ciudad tiene hambre, y sus apetitos son peculiares. Quizás la próxima vez que pidas una pizza, tarde en la noche, te preguntes qué hay realmente debajo del queso. Quizás reces para que solo sea pepperoni». Gracias por acompañarme en esta historia de terror urbano. Si te gustan las narraciones que te quitan el sueño, no olvides darle a like y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras entregas. Activa la campanita para ser el primero en recibir tu dosis de miedo. Hasta la próxima, y cuidado con lo que pides. Trabajo de noche. Casi siempre. Me gusta la calma, las calles vacías, la ciudad dormida. Pero hay noches que se quedan grabadas a fuego en la memoria, noches que te cambian para siempre. Lo que voy a contarles me pasó hace exactamente un año, pero lo recuerdo como si acabara de ocurrir. Era una madrugada cualquiera, o eso creía. Las 3:17 a.m., para ser exactos. Mi turno estaba por terminar cuando saltó un último pedido en la pantalla. La dirección me pareció rara desde el principio. Una colonia en las afueras de la que nunca había oído hablar. Un lugar que no figuraba en mis rutas habituales. Pero un pedido es un pedido, y el cliente siempre tiene la razón, ¿no? Encendí la moto y dejé que el GPS me guiara.
Con cada calle que dejaba atrás, la ciudad se sentía más lejana. Las luces de los postes se hacían más tenues y amarillentas, como ojos cansados a punto de cerrarse. El mapa me llevó por un laberinto de callejones hasta una calle sin salida, un callejón oscuro flanqueado por casas que parecían abandonadas, con las ventanas rotas y la pintura cayéndose a pedazos. El aire era pesado, denso. La única casa que parecía tener algo de vida era la del final, la número 13. Una luz pálida se filtraba por una de las ventanas. En la puerta de madera, gastada por el tiempo, había un pequeño letrero de cartón, escrito a mano con una caligrafía temblorosa. Entrega aquí, toque una sola vez. Sentí un escalofrío, pero lo achaqué al frío de la madrugada. Dejé la moto en marcha por si acaso, y me acerqué a la puerta. El corazón me latía con fuerza. Respiré hondo y toqué, una sola vez, como decía el cartel. El sonido del nudillo contra la madera resonó en el silencio de una forma antinatural, como si hubiera golpeado un ataúd. Pasaron unos segundos que se sintieron como una eternidad. Lentamente la puerta se abrió con un chirrido que me heló la sangre. Detrás de ella apareció una mujer. Era alta, delgada, con la piel tan pálida que parecía translúcida. Su cabello negro, largo y empapado, le caía sobre los hombros, pegado a su rostro. Pero lo peor eran sus ojos, dos cuencas oscuras, hundidas, sin vida. Me miró fijamente y extendió una mano temblorosa. «Gracias», susurró con una voz ronca, rota, como si no la hubiera usado en años. «Mi hijo tiene mucha hambre». Instintivamente, di un paso atrás. El interior de la casa era aún más inquietante. Un olor penetrante a humedad y a algo más, algo metálico y dulzón como sangre vieja me golpeó la cara. Apenas había muebles. En el centro de la habitación, una mesa de madera cubierta de polvo. Sobre ella, algunos juguetes viejos y oxidados, y lo que parecía un pastel de cumpleaños, cubierto de una capa de moho verdoso. Le entregué la caja de pizza. Sus dedos, fríos como el hielo, rozaron los míos por un instante. Fue un contacto que me erizó la piel. «Aquí tiene», dije, tratando de que mi voz no temblara. Me di la vuelta para irme. Quería salir de allí lo más rápido posible, pero cuando miré hacia la puerta la mujer ya no estaba. Había desaparecido. El silencio volvió a apoderarse de todo. Di un par de pasos hacia la salida, pero entonces lo escuché. Unos pasitos rápidos, como de un niño corriendo descalzo por el pasillo del fondo. Y luego una risa. Una risa infantil pero que no tenía nada de alegre. Era fría, hueca. Me quedé paralizado, sin atreverme a moverme. Una vocecita, delgada y siseante, rompió el silencio desde la oscuridad. «¿Dónde está mi pizza?». Me giré lentamente, con el corazón en la garganta. En la esquina más oscura de la habitación, distinguí una pequeña silueta. Era un niño, de pie, mirándome. Pero no tenía rostro. Donde deberían estar sus ojos, su nariz y su boca, solo había una superficie lisa y pálida, como la de un maniquí. En sus manos sostenía la caja de pizza que yo acababa de entregar, pero estaba vacía. «Siempre traes tarde la cena», susurró esa vocecita sin labios, y mientras lo decía, la caja de cartón en sus manos empezó a derretirse, a deshacerse como cera caliente, goteando sobre el suelo de madera. El pánico se apoderó de mí. Salí corriendo de esa casa sin mirar atrás. Salté sobre mi moto, metí la llave y giré el contacto con desesperación. Nada. El motor no arrancaba. Intenté una y otra vez, mientras el sudor frío me recorría la espalda. Un ruido me hizo levantar la vista hacia la casa. La mujer estaba de nuevo en el umbral de la puerta. Me miraba fijamente con esa expresión vacía, pero ahora sostenía en sus manos la caja de pizza que yo le había entregado. La abrió lentamente. El olor que salió de ella me revolvió el estómago. La pizza estaba cubierta de gusanos blancos que se retorcían sobre el queso. Y en la tapa, escritas con la misma letra torcida del cartel, había nuevas palabras. «Gracias por venir otra vez». El motor de la moto rugió de repente,
recobrando vida como por milagro. No lo pensé 2 veces. Aceleré a fondo y salí de aquel callejón infernal sin atreverme a mirar por el retrovisor. No paré hasta llegar a la pizzería, con el corazón desbocado y las manos temblando tanto que apenas podía sostener el manillar. Mis compañeros me vieron llegar, pálido como un fantasma. Les conté lo que había pasado, pero me miraron como si estuviera loco. Para demostrarlo, fui directo a la computadora para revisar el historial de pedidos. Busqué la dirección. Y entonces, el verdadero terror me invadió. Esa dirección no existía en el sistema. No había ningún registro de ese pedido. El sistema decía que la última entrega que yo había hecho esa noche había sido horas antes. Confundido, revisé mi historial completo. Y lo encontré. El último pedido registrado a esa dirección inexistente era mío, pero de hacía exactamente 1 año. El mismo día, a la misma hora, las 3:17 a.m. Ha pasado 1 año desde entonces. He intentado olvidarlo, convencerme de que fue una pesadilla, una alucinación por el cansancio. Pero sé que fue real, y lo sé porque esta noche, cuando mi turno estaba a punto de terminar, la pantalla del sistema volvió a iluminarse. Un nuevo pedido, la misma dirección. Y mientras el ticket se imprimía, una voz estática y familiar, la voz de un niño, susurró a través del intercomunicador del local solo para que yo la oyera. «No te tardes esta vez».